El siguiente nivel de validación del software tiene que ver con las pruebas de integración. Las pruebas de integración, por definición, pues precisamente es revisar si lo que estamos integrando al sistema, todos esos módulos, recuerden que siempre va creciendo, 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 tenemos que revisar si todo lo nuevo hace que el sistema siga siendo estable y siga funcionando de acuerdo a lo que se ha propuesto y se ha planteado. Las pruebas de integración pueden ser en dos niveles, de forma ascendente o de forma descendente. De forma ascendente es tratar de pensar que identificamos los modelos más generales, los primeros componentes, y finalmente vamos descomponiendo y analizando los pequeños que van en niveles inferiores. Si habláramos de una arquitectura, todo lo que tiene que ver con clases abstractas, interfaces y demás queda en la cabeza, y las implementaciones o las extensiones demás de las clases quedarían en la parte inferior. Entonces, básicamente en un esquema lo que nosotros tratamos de hacer es identificar cuáles son los componentes y cómo los debería ir revisando. Aquí en este diagrama se ilustra cómo un software creció con diferentes módulos. El módulo 8 se compone del 1 y del 2. Un nivel granular de esa prueba pudo ser, en una primera integración, revisar que el módulo 1 en armonía con el módulo 2 hacían que este, que llamamos después módulo 8, funcionara de manera correcta. Una segunda integración generó un módulo 3, 4 y 5 adheridos al módulo 9, que en complemento con el módulo 8 resolvió una nueva problemática. Todo en su conjunto se evaluó y se estudió paso o crecimiento a un nuevo módulo llamado la integración 2. Y en un siguiente nivel pudiera ver que el módulo 10, que es M6 y M7, en este caso se valora, se pondera todo lo que está ahí, y por lo que podemos ver se evalúa de la mano del módulo o de la integración 2 y todas sus pruebas, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que queremos ver es si yo agrego un nuevo módulo, si yo agrego una nueva característica o feature, todo esto repercute de manera directa en el proyecto, y tenemos que revisar que todo lo que se ha construido previamente siga siendo estable para evitar que haya algún problema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista descendente, nosotros normalmente lo que vemos es algo como de arriba abajo en lugar de verlo de abajo arriba, ¿no? Entonces nos ocupamos de los pequeños detalles, de las pequeñas piezas del ajedrez, y son las que nos van a ir guiando, ¿no? Ese es como que un enfoque mucho más tradicional, ir de lo más pequeño a lo más grande, no al revés, porque lo pequeño lo puedo medir, lo puedo controlar, puedo generar incluso unit test, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahorita valorando, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer y hay que poner atención. Y bueno, ahí está, se les llama stops a las cosas que están en ese nivel, son las que nos definen cuál es lo que tenemos que hacer, y al final de lo pequeño voy a ir a lo superior para poder evaluar la integración, y puedo probar que las cosas se vayan dando de manera adecuada. Cuando alguno de esos componentes que ha sido probado, ¿no?, y invoca alguno que no ha sido probado, pues debe generarse un dummy o stop, que es básicamente una forma temporal de generar un estado adecuado, un estado estable para el sistema en el caso de que no hayamos creado las pruebas. Acuérdense que en el enfoque basado por pruebas, o en el enfoque dirigido por pruebas, nos piden que escribamos las pruebas antes que otra cosa, ¿no? Entonces, es momento de generar ese tipo de pruebas, y aunque sea dejarlas temporalmente deshabilitadas, ¿no? Entonces, o al menos dummy les llamamos, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos todo esto ilustrado en un ejemplo, la parte de la integración, ¿no?, de las pruebas siempre parte de ir
descendente de lo de arriba a lo inferior, ¿no? Entonces primero voy a ver que A funcione, eso es como que lo básico, y luego de ahí voy a tratar de ver si B, C, D funcionan, y después voy a ir a ver si en B, E, F, G, H funciona, y luego en C, I, J, K, y luego en D, L, M, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros podríamos revisar que en lo general todo funciona, luego en los subniveles y luego en lo particular. Finalmente para todo debe funcionar, ¿no? Entonces, por otro lado nos dicen, bueno, si fuera desde otra perspectiva, iríamos de abajo hacia arriba y tendríamos que ir probando si de manera independiente funcionan y luego en manera conjunta funcionan y luego de manera global funcionan, ¿no? Entonces, puedo ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no importa. Lo interesante es hacer todas estas pruebas de integración, ¿no? Entonces, finalmente hay otros tipos de técnicas que nos dicen prueba todo al mismo tiempo, no por separado, o trata de ver de A y luego los niveles E, F, G, H, I, J, K, L, M y luego al final B, C, D. Trata de ver que la información o la ejecución del problema fluya de diferentes formas. Finalmente, de todos ustedes es conocido que hay muchas arquitecturas o tecnologías que me permiten todo este proceso de integración continua, y el proceso de integración continua básicamente en un enfoque de versionado, generación de versiones, lo que nos permite es integrar de manera automática y agregar pruebas y automatización de las mismas en un enfoque de versionado donde las ramas que van surgiendo me van ayudando a definir una nueva versión, un nuevo módulo, feature le llaman, porque son cosas pequeñitas, pero antes de integrar en la rama master, todo este módulo tiene que pasar por un conjunto de pruebas. Estas pruebas incluyen las de integración. Estas pruebas revisan que esta versión de software sea coherente con lo que se ha desarrollado y siga siendo funcional, y si esto ocurre, entonces ya podrá integrarse en la rama master, ¿no? Entonces la integración precisamente valida que una nueva versión del software no haga inestable una versión anterior del software que habíamos desarrollado.